Nuestra moderadora ha formado parte de los canales de Televisa desde hace más de 25 años. Es productora ejecutiva y conductora de los programas de televisión Cuide su Salud y Mi Cita Médica. Es corresponsal de salud para Noticieros Televisa. Diane es autora de 2 libros, Cuida tu Salud y En Forma y Sin Kilitos de Más. Su sitio de internet cuidatusaludcondian.com sirve como recurso sobre temas de salud para personas de habla hispana de todo el mundo. Ha recibido numerosos reconocimientos por sus conferencias y trabajo para fomentar hábitos saludables y seguridad del paciente. Como moderadora en el tema Tecnología avanzada en la implementación del monitoreo a pacientes con COVID, damos la bienvenida a la doctora Diane Pérez, médico cirujano y periodista. Muchas gracias, licenciada, licenciado. Gracias al ISSSTE por esta maravillosa oportunidad de presentar soluciones a problemas reales en estos tiempos. La tecnología de punta ha demostrado mejorar la seguridad de los pacientes, mejorar el pronóstico de los enfermos, disminuir las complicaciones y, por lo tanto, el reingreso a los hospitales. Y algo que es de suma importancia y que lo mencionaba el licenciado hace unos instantes, el cansancio del personal médico. El poder automatizar todo el servicio de salud contribuye sustancialmente a que los médicos puedan concentrarse en el tratamiento directamente del paciente y en dar un trato humano y de mayor calidad. Además, el contar con tecnología de punta, con los mejores resultados y con la mayor precisión basada en la evidencia científica, también reduce enormemente los costos para las instituciones. Por eso es un privilegio para mí hoy presentar a personalidades de talla internacional para hablar acerca de la importancia de invertir en tecnología de punta para mejorar la seguridad del paciente, reducir complicaciones, disminuir el cansancio del personal de salud y reducir los costos. Es un gusto para mí dar la más cordial bienvenida al doctor Alberto López Vascopé. El doctor López Vascopé tiene especialidad en medicina crítica, en medicina de aviación, en anestesiología y un posgrado en neurología. Es docente de múltiples universidades y cátedras y con una amplia experiencia ahora con COVID-19 en el Hospital Ángeles, México. Doctor López Vascopé nos va a presentar cómo ha evolucionado la tecnología de oximetría en monitoreo a distancia. Adelante, doctor, muchas gracias. Gracias y buenos días. Gracias y buenos días. Primeramente, pues un agradecimiento por la invitación a siempre amiga Diane, que nos invita para cuando hay este tipo de eventos. Y sobre todo, pues al personal del ISSSTE. Yo me siento siempre halagado cuando voy o cuando estoy con los amigos del ISSSTE. Mi formación de anestesiología, precisamente toda la residencia lo hice en los hospitales del ISSSTE. Empezando con el tema, pues vamos a hablar acerca de lo que es la evolución tecnológica del monitoreo del oxígeno a distancia. Esa es la parte que nos corresponde en este primer módulo, pero en esta primera parte yo voy a hacer una panorámica de cómo es que ha evolucionado tecnológicamente en estos últimos meses todo lo que es relacionado con el manejo tecnológico de los pacientes con COVID. Entonces, el objetivo de esta primera parte será analizar la evolución tecnológica que ha surgido en tiempos de pandemia. Si ustedes ven, por ejemplo, la fotografía ahí que mostramos, es un estetoscopio. Hace algunos años nunca hubiéramos pensado tener un estetoscopio, que lo tiene el paciente, se lo deja se le entrega al paciente el equipo, y este equipo ausculta, hace un análisis y manda por Wi-Fi no al paciente, sino a su médico, para que a distancia, que pudiera estar aquí o en la China, el médico estar escuchando y el médico diciéndolo, mueva a esta posición, mueva a esta otra posición. Y entonces es una evolución que antes ya había salido modelos iniciales, pero en estos días se ha crecido grandemente esta tecnología. El virus, pues el virus ya lo conocemos todo, no vamos a hablar acerca del virus, tenemos una oportunidad de ya combatirla, precisamente en estos últimos 2-3 semanas empiezan a aparecer ya las vacunas con las que podamos
hacerle una batalla de manera diferente y al tú por tú con este virus. Evolución, por ejemplo, en la situación de detección y prueba, ¿se acuerdan ustedes los primeros días de esta pandemia? Uno se tomaba la muestra y a veces una semana después recién estaba dando el resultado cuando el paciente podía estar ya casi saliendo de la enfermedad o podía estar en terapia intensiva ya intubado. Como ven acá en ese anuncio de detección rápida del test en segundos, ¿no? Ya hay esta velocidad para hacer el resultado. Todavía no está así liberado en todos los países, pero ya en algunos están trabajando sobre otros. Pero como en el nuestro, por ejemplo, ya no tenemos que esperar días, es cuestión de minutos u horas dependiendo de la prueba. Si nosotros hablamos, por ejemplo, de la tecnología de los termómetros, esto ha cambiado también radicalmente. Actualmente ya todos los termómetros son proinfrarrojos, son a distancia, ya no tenemos que tocarlo al paciente, pero además algunos termómetros como el que les muestro en el centro, que es una tecnología máximo, puede hacer también esta capacidad, pero por Wi-Fi pasar esa información o cuando esta información sobrepasa los niveles directamente le enciende un foco rojo al médico o al sistema de salud que está monitoreando esto. Estos otros, termografía a distancia, por ejemplo, que se utilizó de primera intención en los aeropuertos, pero se utiliza en los lugares donde hay masiva atención de gente y entonces el sistema puede estar discriminando la temperatura de las personas, no solamente de uno, sino de decenas de personas al mismo tiempo y entonces de esa manera podemos detectar pacientes que están con temperaturas mayores a 38 grados. En relación a los avances de los cuidados respiratorios y el tratamiento, pues esto es una parte fuertísima que ha evolucionado. Los ventiladores digitálicos, los grandes ventiladores, los de nueva generación, ya todos tienen inteligencia artificial, ya todos tienen posibilidad de manejarse inclusive en sistemas autónomos para dar el mantenimiento de la ventilación o inclusive para cuando vamos a retirar la ventilación positiva, la máquina puede hacerlo por medio de su inteligencia artificial, es decir, son máquinas que van aprendiendo sobre el mismo momento y van haciendo los cambios segundo a segundo muchísimo más eficiente en muchas situaciones que el ser humano. Y actualmente han ayudado mucho por la escasez de médicos, por la escasez de terapeutas respiratorios especializados en esto, y entonces la máquina lo puede hacer autónomamente. Otros equipos que han crecido mucho son los equipos pequeños que ya tienen turbinas que pueden generar 100, 200 litros por minuto. Los sistemas de CPAP, BiPAP también que han evolucionado grandemente. Los sistemas de ventilación no invasiva como el HIEC, que ya está en México desde hace unos 2 años aproximadamente y que se ha estado utilizando fuertemente en estos días. Las variedades de CPAPs han cambiado también. Está al centro una válvula de Busignac, que es una válvula que tenía ya varios años, pero ha dado gran batalla con los franceses que lo inventaron y ahora está en todo el mundo. El otro modelo, el de la izquierda, es un modelo hecho en Inglaterra que fue donado, digamos, a cualquier ingeniero para que pudiera reproducirlo sin costo y sin derechos de patente. Los del centro, pues el Helmet es un otro modelo que se ha utilizado fuertemente con los italianos y últimamente este otro que es el Bortran, es un CPAP ventilador que ya está en México, se hizo el lanzamiento hace unos 2-3 años y de esta versión nueva se hizo a principios de año, es un ventilador completamente desechable que se puede modificar como ventilación invasiva o como ventilación no invasiva. Son equipos que han ido cambiando, evolucionando muy rápidamente. Los sistemas de alto flujo, por ejemplo, que es uno de los grandes avances clínicos que se ha podido hacer en esta pandemia. Casi todos los pacientes de inicio no entran ya a ventilación invasiva, entran primeramente por una fase en ventilación no invasiva. Aquí están varios de los CPAPs, hay chinos, hay coreanos, hay europeos, hay americanos. Inclusive la empresa Máximo también ya tiene su nuevo alto flujo, es este TNI Soft Flow, 50 litros por minuto que puede proporcionar.
También han evolucionado pues las interfaces simplemente veíamos antes como esas mascarillas nasofaciales que se ponen en anestesia, pero ya estas son fotografías de caretas aquí en México, otro tipo de mascarillas, las mascarillas nasobucales de más fácil aplicación, hasta de arriba también son nasales, y los materiales inclusive de los que están hechos ya han ido evolucionando y cambiando muy rápidamente en estas fechas. Algo que nosotros pensábamos que estaba proscrito desde la H1N1 era la nebulización, pero ahora hemos visto de que la nebulización sí se puede dar extremando precauciones y con ciertos equipos se pueden hacer mucho mejor. Por ejemplo, esta publicación es del Respiratory Care de octubre de este año, en el cual hace una comparación de estos equipos y lo pone como el mejor de los equipos, el Aerogen. Aquí estamos viendo ese Aerogen. Y aquí en México acaba de llegar hace unos 15 días el nuevo modelo de Aerogen, es este. Nosotros podemos tenerlo en la mano. Puede ser utilizado con pacientes que están intubados, pacientes que están en su casa, porque este tiene una batería y puede micronebulizar sin producir gran cantidad de aerosoles, y podríamos hacer con más seguridad para el personal o para el lugar donde se está administrando esto. Los ventiladores también han crecido mucho a nivel nacional. Esto ha sido un gran impulso para nuestras gentes jóvenes, para las mentes brillantes de muchos ingenieros biomédicos, bioelectrónicos que están trabajando sobre esto. Ha sido una carrera contra el tiempo. Ya hace algunos meses se han producido, digamos, los primeros ventiladores. Aquí están dos, el ECATL y el GATSI, que son ventiladores, unos con turbina y otros con el sistema de esta bolsa reservorio. Aquí hay otro también aquí arriba. Y este tipo de ingenieros son estos dos muchachos, amigos, ingenieros biomédicos. Véanlos, ustedes son gente joven. Con ellos estábamos viendo del trabajo que ellos hacían allá en Juárez. Hicieron un ventilador que ya se está utilizando con varios pacientes y con mucho éxito allá. Y ellos, les había dicho, tienen que trabajar con una válvula PIP. Se ponía una válvula de PIP, ahí la están mostrando ellos. Pero como a los 20 días me dijeron, doctor, mire, esta válvula es mecánica. Nosotros hemos desarrollado con su compañera y con su jefe una válvula electrónica con mejores resultados. Entonces, pues esto es una felicitación para nuestros muchachos, para nuestros ingenieros, para nuestra gente de México que también están poniendo su granito de arena para el trabajo sobre esta tecnología. Las tecnologías reales en relación al oxígeno también han cambiado mucho. Esta es una publicación, son como 140 páginas más o menos, de la Organización Mundial de la Salud, que acaba de salir, es del 19 de noviembre, y habla acerca de todas las características que deberían tener los equipos en tecnología, no solamente para monitoreo del oxígeno, sino de ventiladores y de todos los equipos en realidad de sanidad que se están utilizando. Nosotros vamos a hacer un poquito más énfasis en relación al oxígeno, que son varios capítulos dentro del libro, ¿no? Las tecnologías del oxígeno pues han cambiado mucho. Desde hace algunos años atrás ya veíamos en las películas de Star Trek estos equipos manuales en las cuales el médico podría diagnosticar fácilmente todo lo que tenía el paciente. Esto era ciencia ficción. Ya ha habido un premio sobre este equipo, ya se lo han ganado hace unos 2 o 3 años, y la nanotecnología junto con la bioelectrónica pues ha dado un gran paso en cuestión de meses. Este es un artículo que también sale en el Respiratory Care de este mes pasado, de octubre de este año, en lo cual habla acerca de todos los avances en relación a lo que es el monitoreo del oxígeno, ¿no? Si ustedes ven en esta parte de la diapositiva, es precisamente lo que menciona este artículo, es la gráfica que sale en el artículo y dice: el quinto vital es la saturación de oxígeno, y la saturación de oxígeno
debería dar mucho mayor información, porque con ese equipo que nosotros medimos la saturación podemos medir la frecuencia y la variabilidad de la frecuencia respiratoria y ni que se diga muchos otros valores más a partir de esto. Entonces la telemedicina en realidad llegó para quedarse, está con nosotros, pero dentro de esta telemedicina, lo que son los sistemas wearables, que se llaman así, o sea, tipo de estos relojes o parches que nosotros podemos colocar no invasivamente sobre el paciente, facilitan. Pero facilitan no solamente a distancia. Si ustedes ven en esta primera parte aquí de la diapositiva hacia abajo a la izquierda, el médico o la enfermera no quiere entrar con el paciente, pero debe de tomar los signos vitales. Desde la puerta ella puede estar viendo sin tener contacto, sin arriesgarse, sin utilizar ropa, porque esta es una de las cosas que se ha ido gastando grandemente los sistemas de seguridad de protección al paciente, los PPE. Puede ser en la casa y puede ser el médico que puede estar mirando a distancia con este tipo de tecnología. Han salido muchos, algunos de los modelos que yo les muestro aquí son ya en venta mundial. Por ejemplo, el BCI, que lo están viendo en el brazo del paciente, toda esta información se manda al sistema que lo está monitorizando, es simplemente un parchecito que se pone sobre el tórax. Estos otros sistemas en los cuales controlan directamente más o menos el oxígeno, de acuerdo a si el monitorcito detecta menos, manda más, detecta mucho, manda menos. Y el monitoreo, pues estos aparatos pequeños que son casi como dedales y que tienen toda una información, han salido en muchas marcas. Este es un modelo israelita, este es un modelo americano, europeo también, que ya está en el comercio y que hace una oximetría regional y puede medir otros parámetros más. Pero la tecnología que se está asentando mucho es esta tecnología que estamos viendo acá, que el paciente lo puede tener conectado, lo puede en forma automática conectarle con una aplicación en el teléfono, y esta información puede salir directamente a un sistema hospitalario o al médico directamente. Hay artículos que ya hablan sobre la realidad de esto. Yo inclusive tengo este Huawei, estos son los Fitbit. Este es un artículo que acaba de salir la semana pasada. Dice: la detección presintomática del paciente con COVID a partir de los datos proporcionados por este tipo de relojes. Mire toda la información que se puede generar, y que se puede generar hacia el médico o que se puede generar a su sistema de salud. La teleacademia, pues es algo que ha llegado para quedarse. Es esto una representación. Estas 2 horas vamos a hablar acerca de lo que es medicina por medio de la teleacademia. Esto ha cambiado radicalmente la forma de que nosotros estamos aprendiendo, ¿no? Y pues por último decirles gracias. Aquí está mi unidad con mis técnicos, con Claudia, mi jefa de técnicos ahí, mostrando la nueva tecnología, siempre enseñando para que nuestros terapeutas respiratorios siempre estén a la orden del día con tecnología. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Alberto López Mascopé, por su ponencia. Y bueno, vamos a escuchar a continuación al doctor Óscar San Román. El doctor San Román es egresado de la Universidad Autónoma de Querétaro, diplomado en gestión hospitalaria por la Universidad de Cádiz, y actualmente está terminando su maestría en salud pública global en la Universidad de Nueva York. Es director del proyecto Born de la Newborn Foundation en México, asesor de Máximo Safety Net Open, asesor en salud pública de la Clínica de Atención Integral COVID de la Universidad Autónoma de Querétaro, donde justamente el doctor contribuyó a crear este sistema de monitoreo a distancia de los pacientes con la tecnología de Máximo, con el Máximo Patient Safety Net, en el cual los pacientes se pueden ir a su casa porque todavía no están lo suficientemente graves como para requerir de su presencia en el hospital, pero es posible contar con un monitoreo sumamente preciso de ellos en su domicilio o en el lugar donde se encuentren. Doctor San Román, adelante. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias, doctora Diane, qué gusto. Y gracias a todos aquí por la invitación. No sé si ya se puede ver mi pantalla. Sí. Bueno, pues gracias a todos. Y yo aquí vengo, a compartirles este trabajo y esta experiencia de nosotros ahí en la Clínica de Atención Integral
COVID de la Universidad Autónoma de Querétaro, por medio de un algoritmo que creamos para estos pacientes que nosotros detectábamos como portadores del virus, por medio de una prueba de creación propia. Entonces, un poco como antecedente, como justificación, este proyecto nace cuando la universidad crea este control integrado de COVID-19 mediante el diagnóstico inmunomolecular y la vacunación. Se crea este protocolo de detección y incluimos la parte del seguimiento clínico de estos pacientes, teniendo en cuenta que la evidencia en ese momento nos marcaba, y bueno, y sigue, que la mayoría de los pacientes pues van a cursar asintomáticos o con sintomatología leve. Claro, está la parte de los pacientes críticos y demás, pero pues nuestro enfoque fue hacia estos pacientes. Y con los principales objetivos de evitar esta saturación de servicios de salud, que el paciente a lo mejor por esta necesidad o en el momento en el que se le diagnostica, él crea que puede complicarse, pues que tenga la tranquilidad de estar en casa y así poder nosotros disminuir la movilidad afuera. Varios estudios han demostrado que, bueno, disminuyendo la movilidad de los pacientes, se puede controlar el índice reproductivo del virus en general. También quisimos enfocarnos a esta vigilancia encaminada a la detección oportuna de las complicaciones de los pacientes. ¿Cuándo es que nosotros vamos a detectar que el paciente va a necesitar un manejo por un segundo nivel de atención? Y por último, y yo creo que es de las partes más importantes, la orientación y educación de estos pacientes. Cómo mantenerlos informados acerca de la situación y crear, dentro de nosotros le llamamos una red de que nuestros mismos pacientes sea como una red de trazadores. Parte de la evidencia donde dijimos cuál va a ser el enfoque principal, pues fue este algoritmo creado por las Fever Clinics de Wuhan. Y ellos, si se fijan en este algoritmo, el primer enfoque es la saturación de oxígeno. Entonces, y varios artículos comenzaron a salir con la idea de la hipoxemia feliz y pues la experiencia del grupo con el que desarrollamos esto ha sido ya con equipos para pulsoximetría. Nosotros teníamos un enfoque en la detección de cardiopatías congénitas críticas por el tamiz cardíaco neonatal. Entonces dijimos, bueno, necesitamos pulsoxímetros y equipos que funcionen a cualquier tipo de condición, movimiento, baja temperatura, etcétera, etcétera. Y ahí fue donde creamos nosotros este algoritmo, enfocándonos a tener una inversión, pero que en equipos que nos dieran datos que necesitábamos saber de esos pacientes para poder conocer en qué momento se iba a complicar o se iba a caer, por así decirlo, el paciente. Ese es un poco del algoritmo que más o menos nosotros seguimos. Nos íbamos a esta parte, pues se le notificaba que el paciente era positivo o era reactivo, en este caso al virus, y se hacía pues la visita, un tamizaje telefónico inicialmente, y ya cuando nosotros nos dábamos cuenta que el paciente por ese tamizaje telefónico no tenía datos de una enfermedad grave, es cuando se hacía la visita. Seguíamos un protocolo muy estrecho de bioseguridad y lo categorizábamos en tres partes. Lo que era riesgo bajo, riesgo medio, riesgo alto. Cuando nosotros encontrábamos un riesgo alto, era directo, por línea directa, a la Secretaría de Salud. Para nosotros no tener un paciente con una probabilidad alta de complicarse dentro de su casa. Entonces, que el manejo ya fuera temprano y ese era el objetivo principal. Entonces, lo que hacíamos con los pacientes de riesgo bajo y riesgo medio, esta categorización la hacíamos basados en la clínica del paciente, en la clínica actual del paciente y en la clínica previa del paciente también, cómo había estado en los últimos 14 días, para más o menos también hacer un conteo. Posteriormente hacíamos una prueba de umbral olfatorio para ver pues qué tanta complicación. Como bien saben, estaba la evidencia que muchas veces los pacientes que desarrollan la anosmia o la hiposmia, ahí luego poco se complican. Entonces estábamos buscando también esos datos y nos íbamos también pues ya a lo que era la oximetría como parte clave de todo esto. Y la idea de esto era también, bueno, detectar la oximetría en ese momento, pero también si nosotros llegábamos a detectar que un paciente
basándonos en los criterios clínicos, no tenía una saturación de oxígeno lo suficientemente baja como para enviarlo a manejo hospitalario, o que tenía una saturación de oxígeno a lo mejor de 94, 93, teniendo en cuenta que en Querétaro estamos en a una altitud de 1800 metros sobre el nivel del mar, entonces a lo mejor esa saturación es todavía un poco permisible. Entonces nos complementábamos de los otros parámetros clínicos para decidir si se le entregaba al paciente este equipo, este pulso oxímetro, o se seguía el seguimiento telefónico, ya decidíamos el procedimiento. Entonces, cuando nosotros teníamos algún paciente grave o con posibilidad de complicarse, pero que aún así no, basándonos en criterios clínicos, y para eso también creamos una barra de asesores en la que tengo el honor de participar, en la que están cardiólogos, médicos internistas, neumólogos, en el que dijimos, a ver, que tenemos este paciente, van los médicos, atendieron a este médico, nos mandan el reporte, ¿qué se puede hacer con este paciente? Entonces, si se le dejaba su equipo, el paciente después ya podía enviarnos, se le decía, entonces ya se le hacía el seguimiento, se le llamaba, y empezamos a encontrar estas variabilidades y estos datos que nos estaban dando los equipos, que la verdad son cosas que, pues bueno, solo este equipo como el MightySat y con la aplicación de Máximo lo podíamos hacer. Y poder encontrar, por ejemplo, cuando se hablaba al paciente, pues le decíamos, a ver, 2 minutos vas a tener puesto el pulso oxímetro, y encontrábamos pues la saturación de oxígeno del paciente, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria del paciente, y pues los otros 2 datos que también da el equipo, que es el PBI, como ahorita lo mencionaba el doctor Vascopé, y el índice de perfusión. Entonces, esto era lo que nosotros empezamos a evaluar, y para ver si esto funcionó o no funcionó, o bueno, funciona más bien, porque ahorita lo tenemos 2 partes como para monitorizar y evaluar esta intervención que estamos desarrollando. Tenemos desde la perspectiva del paciente, que se desarrolló una estrategia por medio de un organismo universitario que se llama Calidad WAC, en la que pues, se le envían estas encuestas al paciente para conocer, y desde la perspectiva médica, ¿cuántos pacientes estamos enviando a segundo nivel? La tasa de contagios del personal, y estamos desarrollando a la par protocolos de investigación relacionados con lo que es la salud mental y las secuelas que están desarrollando estos pacientes. Actualmente no hemos visto pacientes con un riesgo alto que hayan sido enviados a segundo nivel, y tenemos en riesgo leve, se han visto 336 pacientes que hemos pues seguido basándonos en este algoritmo con resultados que ahorita pues los pacientes, gracias a su apego al tratamiento y a su apego al seguimiento, pues están muy bien. El riesgo moderado, tuvimos 69 pacientes, lo cual también son números que nos ayudan a ver que se les dio esos pacientes de riesgo moderado, eran los pacientes que probablemente, si no los hubiéramos detectado a tiempo, si no hubiéramos usado a lo mejor tecnología adecuada, se nos hubieran complicado de una manera más rápida. Y pues las lecciones aprendidas que nosotros tenemos en este protocolo, yo creo que es la importancia de este seguimiento a los pacientes positivos. Cualquier paciente, yo creo que ningún protocolo de pruebas que se haga a nivel nacional, si únicamente se le está notificando al paciente y listo, pues a ver qué posibilidades tiene el paciente de aislarse, de monitorizarse, de verificar su salud mental. Yo creo que esa es una parte importantísima, seguir a estos pacientes y poder orientarlos, educarlos y formar esta red de trazadores en la que ellos sean los que también tengan la información, porque eso era otra cosa de las más importantes que nosotros veíamos. Muchas veces, y muchos pacientes nos comentaban anecdótico, que habían visto las cápsulas de la doctora Diane y decían, nos dijeron ahí que pulsoxímetro, que esto y que el otro. Entonces ya les decíamos sí, y es importante por esto y por esto y por esto. Entonces tener ese tiempo y ese contacto con los pacientes fue algo que nos ayudó muchísimo. Y como en toda intervención en salud pública, yo creo la parte de que sea accesible, es un protocolo que nosotros, sin importar
el lugar, por ejemplo, de la colonia del paciente, donde vivía el paciente, porque, bueno, se hacía un envío de médicos a los domicilios, pues les dábamos esta accesibilidad, esta barrera de accesibilidad, que sea rentable, porque se buscaba esta parte de disminuir el uso de equipo de protección personal, disminuir la movilidad de los pacientes, disminuir la afluencia en centros de primer nivel, en centros de salud, que únicamente pues un paciente, como lo mencionábamos, este 80% de pacientes que se van a manejar asintomáticos, pues aún así tienen ahí cierto riesgo latente de complicarse en cualquier momento. Entonces, que nosotros podamos, sin que ellos tengan que movilizarse en transporte público, en WhatsApp, en transporte privado, etcétera, etcétera, que esto los podamos tener ahí, que esté disponible, lo mismo, y que sea adaptable, que nosotros podamos usar este modelo en la ciudad de Querétaro, pero que también se pueda adaptar y usarse en la Ciudad de México, se pueda adaptar y usarse en cualquier otra parte de la República. Eso es lo más importante que estamos buscando, que la gente, que los equipos de salud pública, los equipos que hacen estrategias, la gente que está atrás de la mesa, tome estas decisiones de implementar el uso de este tipo de equipos para supervisar, como lo dijo el doctor López Vascopé, este quinto signo vital que nos puede hablar muchísimo de esto. Y la calidad, como lo decía, la calidad de los equipos. Y por último, este protocolo siempre estuvo respaldado por un protocolo muy extenso de bioseguridad. La importancia de mantener la distancia con los pacientes, la importancia de únicamente pues decirle, aquí está el equipo, yo desde este lado, como vieron en la foto, estoy verificando tus signos, tus síntomas, tus signos, y la parte de telemedicina que nosotros ahí tuvimos la oportunidad de desarrollar. Y pues esto es todo lo que podría compartir, y muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias, doctor San Román. Valiosísima su participación y su experiencia en la clínica en la Universidad de Querétaro. Bueno, algo que es fundamental y que ha venido a revolucionar a la oximetría de pulso es la tecnología de extracción de señal, porque justamente cuando mayor precisión se requiere, cuando el paciente está en una condición crítica, cuando hay baja perfusión, es cuando se requiere la mayor precisión. Y también en casos de bebés, por ejemplo, cuando hay movimiento. Y la tecnología de extracción de señal justamente ofrece la mayor precisión con baja perfusión y movimiento. Y justamente de ello nos va a hablar el ingeniero Juan José Durán. Él es ingeniero biomédico de la Universidad Nacional de Entre Ríos, Argentina, y es gerente de producto justamente en Máximo. Muchísimas gracias, ingeniero. Adelante, lo escuchamos. Muchas gracias, Dayan. ¿Me escuchan bien? Sí. Muchas gracias, Dayan, y muchas gracias a todos los organizadores por la invitación. Como dijo el doctor San Román y como dijo la doctora Dayan, una de las cosas más importantes en el tema de oximetría de pulso es que todos los oxímetros de pulso en esencia funcionan bien siempre y cuando no existan situaciones de baja perfusión o movimiento. Pero cuando uno más necesita la tecnología, muchas de las tecnologías convencionales fallan. Y la falla en esos momentos críticos puede llevar a problemas como, por ejemplo, el aumento de la carga de trabajo en el personal de salud, la fatiga por falsas alarmas, molestias de los pacientes, pero por sobre todo la toma de malas decisiones. Este es el esquema de un dedo. En la parte superior del dedo, todas las tecnologías de oximetría colocan un emisor con dos longitudes de onda que son rojo e infrarrojo, y en el otro extremo del dedo, en el pulpejo del dedo, se coloca un detector para medir la absorción en ese tránsito lumínico a través del dedo. Ustedes pueden observar en la parte superior un flujo pulsante debido al flujo arterial, y después absorciones
constantes que se pueden dar por parte del flujo arterial, por parte del flujo venoso y por los tejidos. Para que un oxímetro de pulso pueda mostrar el valor de la saturación arterial, que es lo que nosotros queremos evaluar, se necesita hacer esa medición justamente en el pic del pulso arterial. Todos tenemos una saturación arterial y una saturación venosa, en donde la saturación venosa en un paciente sano es más baja que la arterial debido al consumo de oxígeno de los tejidos. Si nosotros tenemos el sitio de medición en movimiento, movimientos pequeños son suficientes para provocar un falso pulso venoso por el movimiento o la actividad muscular. Estos falsos pulsos venosos hacen que las tecnologías convencionales empiecen a medir o tratar de medir el valor de la oximetría en momentos de la onda pletismográfica que no corresponden. Si el oxímetro de pulso mide en un lugar que no corresponde a la onda pletismográfica, lo que va a medir el equipo es un valor intermedio entre la saturación arterial y la saturación venosa. A ese fenómeno se lo denomina fenómeno de promediación venosa. Por lo tanto, en una situación de movimiento, en una saturación arterial, una saturación venosa más baja, y el oxímetro en ese momento va a tomar valores intermedios entre estas dos saturaciones. ¿Cómo afecta la perfusión a este fenómeno de promediación venosa? Muy sencillo. En una perfusión normal o en una alta perfusión periférica, el gap que vamos a tener entre la saturación arterial y la saturación venosa es menor y por lo tanto el fenómeno de la promediación venosa en esos pacientes va a ser menor, pero igualmente va a ser una falsa de saturación o un falso valor bajo de saturación. Si la perfusión periférica disminuye, ese gap entre la saturación arterial y la saturación venosa va a aumentar, por lo tanto el fenómeno de la promediación venosa también va a aumentar. Todos los oxímetros de pulso convencionales del mercado trabajan con este algoritmo que se denomina rojo-infrarrojo, que funciona bien siempre y cuando no existan condiciones de movimiento o baja perfusión o combinación de ambos en el sitio de medición. La diferencia que caracteriza a Masimo SET, que es su tecnología de extracción de señales, es que nosotros disponemos también del protocolo rojo-infrarrojo, pero adicionalmente tenemos 4 algoritmos adicionales que tratan de medir la saturación de oxígeno en paralelo, dentro de los cuales el DST, que se llama filtro adaptativo, nos permite, por un método similar a la interferometría, poder medir efectivamente cuál es la saturación arterial, cuál es la saturación venosa, descartar la saturación venosa y mostrar en pantalla la saturación arterial. De esa manera, en condiciones de movimiento o movimiento y baja perfusión, Masimo puede mostrar el valor real de saturación arterial. ¿Qué hacen normalmente el resto de las tecnologías convencionales para poder enmascarar estos errores? Pueden aumentar automáticamente, por ejemplo, los tiempos de promediación, eso es un enfoque dinámico del manejo de errores. Pueden retener o congelar los últimos valores confiables medidos, o por ejemplo, retrasar las notificaciones de alarma porque saben que en esos valores el valor medido puede no ser real. Entonces, el problema que se genera ahí es que uno, cuando tiene una desaturación real, las tecnologías convencionales pueden pensar que es una falsa desaturación y no informarla. Este es un paper muy interesante de Barker, en donde se analizaron 20 tecnologías en total, incluida Masimo, por eso habla de con 19, Masimo comparado con 19 tecnologías, y todos los equipos médicos normalmente se califican en una curva ROC tratando de evaluar
su detección de eventos verdaderos, que es la sensibilidad, y su tasa de falsas alarmas, que es la especificidad que está en el eje horizontal. A todos estos voluntarios se los sometió a que inhalen aire al 100% y posteriormente ir bajando o disminuyendo la fracción inspirada de oxígeno, y también durante esos momentos empezar a aplicar movimiento o no movimiento en los sitios de medición y tratar de detectar la tasa de detección de evento verdadero y la tasa de falsas alarmas. Como pueden ver, el comportamiento de todas las tecnologías que están en pantalla es muy dispar. Y para que entiendan un poco cómo se analiza una curva ROC, básicamente lo que uno hace es trazar una línea horizontal, trazar una línea a 45 grados de la gráfica. Todos los equipos que estén por debajo de esa línea a 45 grados, quiere decir de que ante la detección de un evento, una moneda, tirar una moneda al aire, tiene más precisión que reconocer ese equipo como alarma verdadera. Y todos los equipos que están hacia arriba de esa recta a 45 grados son los mejores equipos, porque el equipo tiene mejor probabilidad de decisión que una moneda. Y como pueden apreciar en esta gráfica, Máximo está en el tope de todas las tecnologías. Máximo hoy en día tiene una tasa de detección de evento verdadero del 97% y una tasa de falsas alarmas solamente del 5%. Juntamente con este no es el único estudio que avala la tecnología de extracción de señales. Hay más de 100 estudios independientes que avalan la tecnología de Máximo SET. Otro parámetro importante que puede ayudar sobre todo a detectar vasoconstricciones o vasodilataciones periféricas o poder seleccionar el mejor sitio para realizar la medición es el índice de perfusión. El índice de perfusión básicamente es un número que nos da información cuantitativa sobre qué tan fuerte es la perfusión en el sitio de medición periférico. Este índice de perfusión básicamente está asociado a los cambios de volumen sistólico, al tono vasomotor y a la temperatura de la piel, pero los equipos básicamente también tienen la capacidad de almacenar las tendencias de este parámetro, que puede ser de utilidad para los médicos cuando se analiza el comportamiento del índice de perfusión a lo largo del tiempo. Otro parámetro interesante es esta línea horizontal con espigas. Si ustedes se fijan, la espiga está sintonizada con el pic del pulso arterial. La altura de la espiga está relacionada con los intervalos de confianza de esos 5 algoritmos que yo les mencioné en un principio, en donde todos los algoritmos intentan medir el valor de la saturación arterial, y el algoritmo que tiene mayor intervalo de confianza es el que termina mostrando el valor de oximetría en el display. Una espiga alta significa que el valor de oximetría es muy confiable y que es muy fácil para el equipo medirla, y una espiga baja está relacionada básicamente con problemas como interferencia ambiental, movimiento o mal alineamiento del sensor. Sin embargo, aunque sea pequeña esa espiga, si el algoritmo confía en que ese es el valor correcto, Máximo va a mostrar ese valor en el display. Máximo nunca va a mostrar un valor en el que no confíe, ni va a congelar o retener valores en pantalla. Ahora, como todo esto siempre, como dice el dicho, en el papel aguanta todo, lo que les voy a mostrar aquí es un video durante una sesión en un congreso. Aquí ustedes pueden observar a la derecha, arriba, la saturación, abajo la frecuencia de pulso, y aquí la saturación y la frecuencia de pulso. Fíjense que las ondas pletismográficas están correctas, no hay alteración en la onda pletismográfica. Los dos oxímetros miden básicamente lo mismo, y lo que yo voy a hacer es apretar en una botella. Tengo los dos sensores en la misma mano,
y estoy apretando una botella de aluminio solamente para tener un pequeño movimiento controlado y empezar a hacer ejercicio para incrementar mi frecuencia de pulso. Fíjense que las ondas pletismográficas ahora en los dos equipos están alteradas, pero fíjense cómo empieza a disminuir la saturación en el equipo Nellcor, mientras en el equipo Máximo está mostrando la saturación real. Fíjense que ya tenemos 96 contra básicamente 87, más de 10 puntos de diferencia, y fíjense también la diferencia con la frecuencia de pulso, ¿sí? Eso es solamente para mostrar de que en situaciones de baja perfusión o situaciones de movimiento, un oxímetro convencional puede mostrar información no real y que puede llevar a conclusiones erróneas. El doctor San Román había mostrado este dispositivo que se llama MightySat. Básicamente los parámetros en este equipo son la saturación, la frecuencia de pulso, el índice de perfusión, la frecuencia respiratoria, que es un parámetro único dentro de los oxímetros de pulso del mercado, solamente lo tiene Máximo, y en una situación en donde estamos en una pandemia, en donde normalmente el personal de salud está totalmente cubierto con ropa protectora, hasta medir la frecuencia respiratoria de manera tradicional es un problema, porque no pueden usar relojes, no pueden usar el celular. Entonces, tener un equipo que pueda mostrar la frecuencia respiratoria basado en la oscilación de la onda pletismográfica es un parámetro muy útil. El índice de variación pletismográfica, que es un parámetro útil para cuando tenemos pacientes ventilados, la visualización de la onda pletismográfica, y lo que les había comentado antes, que es el SIQ, el intervalo de confianza de la señal, que nos dice qué tan fácil o complejo es para el equipo medir ese valor de saturación. Este equipo se puede desinfectar con alcohol al 70, tiene también la conexión Bluetooth, en donde podemos conectar el equipo a un celular o a una tablet, en donde podemos ver los valores puntuales, las ondas pletismográficas, el SIQ, y también podemos hacer el análisis de los históricos. En los históricos, normalmente los celulares tienen hasta 12 horas de almacenamiento de tendencia, y todos esos valores se pueden compartir por WhatsApp o por correo electrónico. Esta es una tecnología que Máximo lanzó específicamente para la pandemia de COVID, se llama Máximo SafetyNet. Consta de un sensor adulto neonatal que tiene una batería química de aire zinc. Es una batería que dura 4 días de monitoreo continuo. Lo que vemos aquí es un chip reusable en donde está la tecnología de Máximo SET junto con el módulo Bluetooth. Este chip reusable se conecta en ese espacio rojo. El sensor tiene la posibilidad de conectarse por Bluetooth a un celular, y con una aplicación especial se puede hacer el link de todos los valores medidos por el celular a través de una nube segura, y todos esos datos pueden ser visualizados en una central que puede tener el hospital, en donde no es necesario la instalación de servidores, solamente una computadora que tenga acceso a Internet y que Máximo cree los nombres de usuarios y las claves para esos usuarios, para que el personal de salud pueda acceder desde cualquier computadora con Internet al análisis masivo de los pacientes a distancia. También tenemos este módulo que puede medir temperatura con una pila de aire zinc similar a la de este sensor. Este sensor es un adhesivo que se coloca en el pecho del paciente y puede transmitir, junto con los valores de saturación y todos los parámetros de oximetría que ya revisamos, a la misma aplicación móvil del celular. Los parámetros que se pueden medir con este sensor, que se llama Radius PPG, son saturación, frecuencia respiratoria, frecuencia de pulso, PVI e índice de perfusión,
y la temperatura a través del sensor Radius T. El Radius PPG puede funcionar solo, puede funcionar junto con el medidor de temperatura, o el Radius T también puede funcionar de manera autónoma sin la necesidad de tener el sensor de oximetría. Solamente para que tengan una mirada de cuál es la vista que puede tener un médico en la central, en una clínica o en un hospital, ustedes aquí pueden ver los valores paciente por paciente, y si este círculo rojo es que hay una alerta que puede ser por valores de saturación, de frecuencia de pulso o de frecuencia respiratoria, y cuando uno hace clic en un paciente en particular, básicamente podemos ver la evolución de todos los parámetros medidos. El equipo envía una vez por minuto un string de datos a esa central, pero toda la información queda y puede ser vista en vivo en el celular. El sistema también permite que el paciente tenga tareas asignadas durante el día, como por ejemplo hacer actividad física, tomar una medicación, informar valores, por ejemplo, de glicemia o los exámenes que el equipo médico requiera para completar la información en este Clinical Portal. Por último, mostrarles un equipo llamado RAD-G, que también puede servir en la primera línea de control de pacientes en clínicas u hospitales, que básicamente tiene los mismos parámetros. Es un equipo bastante atractivo desde el punto de vista de costo, desde el punto de vista de robustez y desde el punto de vista de desempeño. Los parámetros son básicamente los mismos: saturación, frecuencia de pulso, índice de perfusión, frecuencia respiratoria, índice de variación pletismográfica en la versión del equipo continuo, onda pletismográfica, intervalo de confianza, pero este es uno de los parámetros más destacables. Tiene una batería recargable que permite el uso operativo por 24 horas y posee un sensor reusable único para pacientes desde los 3 kilos hacia arriba. En su versión Spot, como puede medir frecuencia respiratoria y saturación, el equipo viene con un screening de neumonía, y en su versión continua permite el almacenamiento de tendencias de hasta 96 horas con alarmas programables. Me interesó mucho lo que dijo el doctor San Román, porque este sistema, junto con el de MightySat, les permite a los médicos tener una visión rápida, de todos los pacientes, tener una visión rápida de todos los pacientes y en la necesidad de la necesidad de trasladar a algún paciente, poder priorizar de manera rápida a los pacientes de acuerdo a su histórico, ¿sí? Básicamente Masimo tiene un portafolio de productos tremendo para distintas aplicaciones, pero el objetivo de hoy básicamente era focalizarnos en la tecnología que puede ayudar al manejo de pacientes durante esta pandemia. Nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias, ingeniero Durán, por su ponencia tan precisa. Y bueno, pues abrimos este primer módulo a preguntas por parte de las personas que nos están escuchando. Licenciada, no sé si usted nos puede ayudar al respecto. Solamente tenemos una pregunta que es por parte de la trabajadora Rocío Márquez Estudillo. Dice: buenos días, ¿por qué en algunos pacientes el oxímetro no mide aunque se limpie y cambie de dedo, aunque esté bien el oxímetro? La pregunta puede ser a veces compleja. Normalmente los oxímetros de pulso trabajan con longitudes de onda visibles, la longitud del rojo y del infrarrojo. Un problema que pueden tener los oxímetros para medir es, sobre todo en las mujeres, cuando usan esmalte, y sobre todo en esta época en donde usan esmaltes reflectivos o con esas incrustaciones de piedras. El peor color para un esmalte para la medición de oximetría es el color azul.
Pero básicamente puede ser eso, o puede ser que el índice de perfusión periférica sea muy bajo para poder medirlo. Me gustaría preguntar si esa problemática la tienen con oxímetros convencionales o con oxímetros máximo. Seguramente será con oxímetros convencionales. Bien. Normalmente habíamos hablado durante la presentación del índice de perfusión. El índice de perfusión, básicamente, voy a compartir pantalla solamente para mostrar una diapositiva. En esta diapositiva nosotros vemos de que si yo tengo dos longitudes de onda que atraviesan este medio y son captadas por el fotodetector en el otro extremo, en el pulpejo del dedo, vamos a tener un componente de absorción constante muy grande y vamos a tener un componente de absorción pulsátil debido al flujo sanguíneo muy pequeño. La manera en que los sensores de Máximo están construidos permiten que nosotros podamos medir en situaciones de lo que se llama relación señal-ruido muy bajas. Entonces, el índice de perfusión es el porcentaje de esta absorción pulsante sobre la absorción total. Yo les había mostrado aquí que el índice de perfusión normalmente varía entre 0.02 a 20%. Un equipo convencional de oximetría mide desde 0.2 o 0.3 hacia arriba. O sea que la tecnología de Máximo es de 10 a 15 veces más sensible que cualquier oxímetro del mercado. Entonces, una condición de vasoconstricción periférica es suficiente para que un equipo convencional no mida. Muchas gracias, ingeniero. Licenciada, entonces, si le parece, pasamos al módulo 2. Tenemos una pregunta más. Perdón. A ver si es posible que nos dijera el ingeniero Juan José Durán, ¿cuál es el costo de estos equipos que nos ha mostrado en promedio? Depende mucho de el tipo de equipo que necesiten, porque la tecnología que tiene Máximo tiene un espectro muy amplio de precios, pero básicamente preferiría que ese tema lo responda la gente de México, porque yo no tengo contacto con aquellos antecedentes variables como los costos de importación y ese tipo de cosas puntualmente en México. Así que si Julio o Jesús puede apoyar en eso, bienvenido. Hola, buenas tardes. Como comenta el ingeniero Juan José Durán, Máximo tiene una gama amplia de oxímetros de pulso, como los mostró. Son configurables dependiendo la solución clínica que los incorpora. Pero bueno, hablando de un oxímetro de pulso básico, arrancamos más o menos con 8,500 pesos. Y de ahí, bueno, vamos hacia adelante, dependiendo el modelo, dependiendo de la solución clínica que va incorporándose a cada uno de estos. Muchas gracias. Bueno, le damos la palabra a la doctora Dianey. Muchas gracias, licenciada. Entonces vamos a pasar al módulo 2, en donde la doctora Juliana Olivero va a hablar acerca de la importancia del monitoreo cerebral y hemodinámico, tanto en pacientes con COVID como en áreas críticas y quirófano. Y bueno, pues la doctora Olivero desde 1999 es anestesióloga del Hospital General de México. Ha impartido conferencias internacionales acerca de anestesiología, de monitoreo cerebral,
es miembro de la Sociedad Europea de Anestesiología, de la Sociedad Americana de Anestesiología, por supuesto de la Federación Mexicana Colegio de Anestesiólogos, el Colegio Mexicano de Anestesiología y la Society for Obstetric Anesthesia and Perinatology. Doctora Olivero, bienvenida, muchísimas gracias, le cedo la palabra. ¿Sí me escuchan ahora? Perdón. Ahora sí ya. Muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias por la invitación. Ante todo, una disculpa de parte de la doctora Paulina González. Ella iba a compartir conmigo el tema. Voy a desarrollar yo los dos temas. Tuvo un problema familiar la doctora, pero aún así quiero expresar mi gratitud a todo el equipo que formamos nosotros en el Hospital General de México, que es el grupo de ginecobstetricia, junto con la doctora Paulina, que es nuestra coordinadora, con otros compañeros. No sé si pueden ver bien todos mi pantalla. Sí. Perfecto. Bueno, entonces la idea es hablar en estos 40 minutos, para no cansarlos mucho, de lo que sería la utilidad del monitoreo tanto a nivel cerebral y a nivel de parámetros hemodinámicos en áreas críticas, ya sea en la unidad de cuidados intensivos, unidades de lo que sería urgencias y las unidades de quirófanos. Como ustedes saben, pues el Hospital General es un hospital COVID, es un hospital público diseñado por parte del gobierno para la atención de COVID, pero también es un hospital que sigue, no sé si puedan apagar el micrófono, el host, para que no se oiga tanto ruido. Es un hospital que tiene tanto la atención de pacientes que llegan con COVID en todos los diferentes áreas, como pacientes no COVID. Lo que a continuación en estos 40 minutos trataré de presentarles a ustedes la experiencia que tenemos en el hospital con la tecnología en áreas quirúrgicas, principalmente con la tecnología máximo durante esta pandemia. Primero que todo, recordarles... Doctora Olivero, si me permite, vamos a solicitar que nos hagan favor de apagar el micrófono en el host, si será posible, para que podamos escuchar a la doctora con mayor claridad. Ya, creo que ya lo apagaron. Yo creo que ya está, perfecto. Gracias, muy bien. Doctora, perdón. No, de nada, doctora Dayan. Ante todo, empiezo con esta diapositiva recordando que aunque somos hospitales públicos y aunque somos un país en vías de desarrollo, como nos considera, nunca debemos de olvidar las autoridades, y qué bueno que hayan autoridades presentes, que siempre nosotros debemos de trabajar con la premisa de dar seguridad al paciente que es atendido en nuestros hospitales. Y si nosotros nos damos cuenta, son muchas las organizaciones que comparten esta opinión de países de primer mundo, como la Sociedad Americana, la Organización Mundial de Sociedades de Anestesia, donde nos hablan que lo principal es la prioridad del paciente. Como yo voy a hablar principalmente de dos temas enfocados a lo que es la utilización de la tecnología en este tipo de áreas, me gustaría, como está subrayado aquí, decir, uno, lo que es la salud mental o la salud cerebral. ¿Qué significa? Que muchos pacientes, y sobre todo durante esta pandemia y cuando no hay pandemia, no debemos de olvidar que aunque la pandemia ha sacado a relucir muchas deficiencias en nuestro sistema de salud, también sería una buena área de oportunidad para poder nosotros mejorar nuestro trabajo en un futuro, ya que no solamente pasa con pacientes que tengan COVID, sino con pacientes no COVID. Una es evitar aquellos pacientes que son sometidos a una cirugía o que están en una unidad de cuidados intensivos, que una vez sometidos a cualquier tratamiento quirúrgico o no quirúrgico, los pacientes no terminen después con problemas de delirio en el postoperatorio o que no tengan problemas cognitivos por una mala sedación en la unidad de cuidados intensivos o en la área. Y la otra es entender, sobre todo las autoridades, hacerles entender nosotros como médicos que lo más importante es que los protocolos que nosotros tengamos en nuestros hospitales sean costos efectivos y
siempre tendemos a preguntar cuánto cuesta la tecnología, cuánto cuesta. Siempre preguntamos costo primero cuando tenemos que hacer protocolos que sean costos efectivos, ya que la inversión en los monitores van a tener un gran impacto en la seguridad del paciente y al final esos costos van a ir disminuyendo en nuestro quehacer diario y sobre todo en los hospitales. Entonces, la utilización del monitoreo cerebral no invasivo, sobre todo hablando de un área tan crítica que es el área COVID, donde muchos pacientes casi todos están prácticamente aislados por protección al personal de salud, por muchas razones, es saber que el objetivo de utilizar estos monitores cerebrales es la de que el médico pueda administrar de manera óptima y de manera precisa y de acuerdo a las necesidades de cada paciente, los medicamentos que se van a utilizar para sedarlos en la unidad de cuidados intensivos y poderlos someter a una ventilación mecánica, como es el caso en los pacientes con COVID, y que esa administración sea lo más precisa para ese paciente, ya que no trabajamos con recetas de cocina los médicos. Trabajamos con pacientes y recordar que cada paciente va a responder de manera muy diferente. Y también aquellos pacientes sometidos a anestesia general, recordar que la amplia gama de grupo de edades y de otras comorbilidades y características del paciente hacen que esto nos ayude a ponerle un traje a la medida a cada paciente. Ese es el objetivo de todos los monitores. Los monitores nos ayudan a poder nosotros definir lo que necesita cada paciente. La otra más importante, yo les hablaba del delirio posoperatorio, es evitar sobredosificar a los pacientes. Tanto en unidad de cuidados intensivos como es en el área de quirófano, nosotros muchas veces por no contar con los recursos sobredosificamos a los pacientes. ¿Y eso qué significa? Significa mayores gastos de medicamentos, mayor tiempo de recuperación, mayor tiempo del paciente en ventilación mecánica en la unidad de cuidados intensivos y sobre todo mayor impacto en la que sería la salud cerebral. Y como resultado tenemos esos pacientes que salen de una unidad de cuidados intensivos o salen de una unidad quirúrgica que entran por cualquier procedimiento sin mayor complicaciones y no entendemos que a veces tengan problemas de delirio. Entonces, se sabe hoy en día que el delirio posoperatorio y la disfunción cognitiva es un desorden que está catalogado dentro de los lineamientos de los psiquiatras y que este mismo delirio nos va a aumentar la mortalidad en los pacientes. Muchas veces no entendemos los médicos que hemos hecho todo bien y por qué esos pacientes a largo plazo, 6 meses, 1 año, pueden terminar con mayor mortalidad o se sabe hoy en día pueden inclusive terminar con demencia. Vean la importancia de este monitoreo en los pacientes. Y la otra es, bueno, que un paciente que es sometido a una anestesia general o que va a estar sedado en una unidad de cuidados intensivos no tenga el inconveniente que durante un procedimiento él despierte durante ese momento y pueda recordar y sufrir un estrés postraumático. Entonces, si nosotros leemos las sugerencias en las cuales nos indican las diferentes organizaciones internacionales, vemos que desde muy temprana, desde el siglo XIX, muy tempranamente, finales del siglo XX, nos han dicho que ya es de manera sugestiva que el anestesiólogo use de manera rutinaria, de ser posible en la práctica de la anestesia, utilice ya el electroencefalograma. En este caso ha evolucionado la tecnología, inicialmente se comenzaron a utilizar desde los años 30 el electroencefalograma completo y posteriormente lo que se hizo fue con ayuda de la ingeniería o la bioingeniería hacer entonces electroencefalogramas procesados, que es lo que conocemos el día de hoy, que con un sensor de 2 o 4 canales colocados en la frente nosotros podemos igualmente monitorear a este paciente. Las guías inglesas recomiendan la utilización de estos monitores en pacientes vulnerables. ¿Cuáles son los pacientes vulnerables? Pacientes de edades extremas, pacientes muy pequeños, menores de 2 años o pacientes adultos mayores. Y si recordamos, el grupo más impactante al que le ha dado la pandemia ha sido en los pacientes adultos mayores
es el grupo con mayor índice de necesitar terapia intensiva, ventilación mecánica y sedación, con lo cual se recomienda la utilización. La Sociedad Europea recomienda también usar estas tecnologías para evitar anestesias profundas o sedaciones muy profundas en todos los pacientes sometidos a anestesia general y sometidos a la unidad de cuidados intensivos con sedación. La norma oficial mexicana, para que muchas veces es una de las herramientas que tenemos nosotros, yo hablo desde el punto de vista clínico y que yo soy una persona que labora en un hospital, ya nos marca que los pacientes desde el año 2017 se recomienda que todos los pacientes que sean sometidos a anestesia general deberían de utilizarse la tecnología de monitoreo de la profundidad anestésica o de la anestesia general. Y en el 2018 la World Federation de las Sociedades de Anestesia recomienda también el uso de pacientes que sean vulnerables para desarrollar un despertar durante una sedación o una anestesia y que tengan riesgo de delirio postoperatorio. Entonces, como la mayor utilidad o el mayor problema que tenemos muy pocos pacientes que ingresan de manera, que no sean de urgencia, sino de maneras programadas para anestesia general. Casi todos los pacientes hoy en los hospitales que están un poco saturados están ingresando a la unidad de cuidados intensivos y sobre todo durante ventilación mecánica con esta pandemia del COVID-19, la mayoría van a necesitar sedación para que toleren los pacientes la ventilación mecánica y la colocación en posición prona. Lo que sabemos entonces que la utilidad de estos monitores nos van a ayudar es que estos enfermos puedan ser sedados de manera óptima por el médico intensivista o por el médico anestesiólogo o por el médico internista. La ventaja mayor que se le ha visto a la utilización en esta pandemia de esta tecnología es evitar, como yo les mencionaba, que el paciente ya per se por la misma enfermedad llegue a desarrollar problemas de delirio o complicaciones cognitivas, también disminuye el aumento de la mortalidad. Y entonces la sedación en la unidad de cuidados intensivos debe ser enfocada a hacer una mínima sedación, o sea, nada más lo necesario para el que el paciente tenga un efecto hipnótico y mayor analgesia, haciendo lo que se conoce hoy como máximos cuidados humanos. El problema es que el utilizar mínima sedación, lo que siempre tenemos protocolizado, tienen muchas terapias intensivas protocolizados, son esquemas de sedación a dosis ya preestablecidas y se utilizan unas escalas. Y estas escalas no están en contra de que se utilice la tecnología. Ustedes pueden seguir utilizando estas escalas que se aplican durante diferentes horas del día y que aparte necesitan quitar la sedación del paciente y utilizar estas escalas, lo cual a veces complica mucho por todo el comportamiento de los fármacos que estamos administrando. Entonces, las escalas se pueden seguir administrando, pero el uso de la monitorización con electroencefalografía y de manera no invasiva y continua tiene la ventaja de poderme estar mostrando en todo momento cómo ese paciente está respondiendo a la administración de los fármacos que yo estoy colocando y poder entonces tomar decisiones mucho más rápidas. Se sabe hoy en día que en las unidades de cuidados intensivos hasta un 39% de los pacientes tienen board suppression, y acuérdense que el board suppression es un factor predictor de delirio para los pacientes y de riesgo de mortalidad a los 6 meses. Esto no se puede saber por clínica, esta característica nada más se puede ver en los monitores, nadie podemos saber por clínica. Otra ventaja que tienen también los monitores en la unidad de cuidados intensivos es la utilidad de estos para pacientes que llegan con un estatus epiléptico, ya sea convulsivo o no convulsivo, que es el más delicado porque si no nos damos cuenta, no sabemos que el paciente está convulsionando, y también aquellos pacientes que tengamos que meter a coma y poder nosotros. ¿Qué ventaja tenemos con el monitor? Es muy sencillo, es como ver una pantalla, esta es la tecnología, es ver en una pantalla. Dos maneras de verlo es entender y comprender el electroencefalograma, que muchas veces, la verdad, en terapia intensiva
no estamos muy familiarizadas, pero la otra gran ventaja que tenemos es que tenemos una tecnología que nos muestra una imagen en colores que se llama espectrograma y que es esta imagen que ven ustedes aquí, todo negro con una base azul, que me está hablando que lo que está pasando en ese momento con la sedación o la administración de medicamentos, estamos nosotros prácticamente desconectando o metiendo en coma a un paciente y muchas veces sin indicación médica, por una anestesia o por una sedación en la unidad de cuidados intensivos. Entonces, la idea es tener monitores que nos permitan ver claramente o el electroencefalograma o que nos permita ver de manera clara y fácil para el personal que labora en unidades de cuidados intensivos como enfermeras, como técnicos, como inhaloterapistas, como anestesiólogos intensivistas, nos pueda mostrar estos colores también que tenemos un cerebro con muy poca actividad cerebral. Y la importancia o por qué se da tanta importancia al delirio posoperatorio. Anteriormente se pensaba que el delirio pues era una consecuencia nada más de la parte quirúrgica o incluso de la parte de la respuesta del paciente que está en una unidad de cuidados intensivos. Hoy se sabe que la sola sedación o la sola administración de fármacos y sobredosificación de esos fármacos al cerebro de cualquier paciente puede llevar consecuencias muy graves. Y antes, esta es la nueva clasificación, antes se pensaba que eran en cuestión de semanas y no pasaba nada, pero como yo les mencionaba, al día de hoy, la nueva clasificación de delirio nos habla muy claramente que un paciente que es sometido a una anestesia, o un paciente que está en unidad de cuidados intensivos, el delirio se puede desarrollar en pocos días, después va a llegar a pasar a ser una disfunción cognitiva con retraso, es lo que consideran un retardo cognitivo con retraso. Al año puede ser una disfunción cognitiva y lo más delicado de todo es que esos pacientes después de un año pueden cursar con demencia. Las causas son multifactorial en esta revisión que acaba de salir este año en la anestesia y analgesia, de el cuidado o la importancia que se debe de tener al paciente con COVID-19. Sabemos que el foco del COVID-19 y la causa de que lleguen a una unidad de cuidados intensivos es la parte pulmonar. No debemos olvidar que también tiene repercusiones a otros órganos. Entonces, tenemos un paciente que ingresa a una unidad de cuidados intensivos con COVID, sale un poquito, sale mejor, sale vivo de la terapia intensiva, sale con rehabilitación pulmonar, pero ¿qué pasa con el cerebro? Y ya se ha visto hoy, aquí tenemos multicausas de lo que sería el delirio postoperatorio, no lo voy a mencionar todo porque el delirio post-UCI y post-anestesia es multifactorial, pero quiero que vean algo muy importante de lo que mencionan aquí y que nosotros podemos tener implicación, que es lo que es la sedación. Guiar la sedación de manera con monitoreos. No es factible, o sí es factible por falta de recursos. Lo que se menciona en estas 3 referencias que salen hace 2 meses es, primero, si es posible dar sedación superficial a los pacientes. En caso de COVID es muy difícil porque necesitamos pacientes pacientes que sea fácil de ventilar y pacientes que estén en posición prona y que no estén tosiendo por la amplia dispersión del virus. Y la recomendación, incluso esta revisión que sale en la anestesia y analgesia de este año y que menciona países con bajos recursos, es por favor guíen la sedación con monitoreo de electroencefalografía procesada. No es válido tener un paciente, o no es ético, o no es seguro tener un paciente con sedación sin monitoreo. Y hacer screening, no solamente es el monitoreo, sino hacer screening en los pacientes con COVID. Entonces, acordémonos, y vuelvo a repetirle, predictor de delirio, lo que es el solo COVID y la sobresedación, mayor mortalidad, y aquí vamos, mayores costos. Costos para un hospital por mayor estancia y costos sociales para un paciente en edad productiva que termina con una disfunción cognitiva y que después puede terminar en demencia. Y este es el reporte que hace la Sociedad Americana para una iniciativa
que fue sometido en el 2018, que se llama Iniciativa para Salud Cerebral, y es prácticamente hecho para todos los pacientes sometidos a cirugía, y podemos también aplicar a los pacientes de cuidados intensivos. Primero hay que usar los monitores para usar la dosis de acuerdo a lo que necesite el paciente. El uso de monitores cerebrales, aquí está. El uso o utilizar monitores que tengan la facilidad o que desplieguen espectrograma para que nosotros entendamos, no queramos solo un número porque un número no me está indicando qué está pasando en el cerebro, y que podamos también ver los ritmos del electroencefalograma. Buscar también un ritmo, esto no me detengo mucho, pero este es un ritmo del electroencefalograma que está asociado a mayor deterioro cognitivo, y usar la tecnología NIRS. En este caso, nosotros usamos en el hospital el O3, que es de máximo, pero siempre usar monitores de oxigenación cerebral para evitar hipoperfusión cerebral y entonces aumentar también el riesgo de disfunción cognitiva. Esto sería la parte de lo que es el salud mental o lo que sería el monitoreo cerebral, y ahora termino con la parte de monitoreo hemodinámico. Ya muchos de los que me antecedieron en las conferencias hablaron de todo lo que es algunos parámetros que maneja Máximo. Yo prácticamente me voy a enfocar a mucho de la experiencia que hemos tenido en el Hospital General de México utilizando la tecnología de Rainbow con oximetría de pulso en la utilización de estos parámetros para disminuir el consumo de sangre en las diferentes unidades. Tenemos 6 años de experiencia en nuestro hospital y fue una labor muy interesante porque tuvimos que nosotros demostrar que el aumento del costo, porque era un costo de un sensor extra, valía la pena la inversión en mi hospital para comprar la tecnología, y afortunadamente hasta el día de hoy lo pudimos demostrar y se los iré desarrollando en lo que continúa. Empezaré con la parte de hemoglobina no invasiva. Hablo rápidamente de este programa, que es un programa que creo que todos los hospitales, en mi hospital está comenzando a hacerse. Todos los hospitales deberían de tenerlo porque es un programa que ayuda a hacer optimización del manejo de sangre en los diferentes servicios. Consta de 3 pilares, el programa es Patient Blood Management, y consta de 3 pilares. Hay uno preoperatorio, sí, sobre todo va enfocado a pacientes que van a ser sometidos a cirugía. Es el pilar 1, que es antes de ser sometido a cirugía, que entren en las mejores condiciones. El pilar 2, que tiene que ver prácticamente durante la cirugía o durante un paciente que está sangrando en la unidad de cuidados intensivos. Y el pilar 3, que tiene que ver ese paciente una vez que es sometido a cirugía o que se va dado de alta, cómo nosotros optimizamos también al paciente. Entonces, acordémonos que al final la sangre tiene una utilidad, que es el garantizar que la oxigenación a los tejidos nos llegue de manera óptima y que nosotros podamos garantizar que ese paciente no va a terminar con un daño a los tejidos, principalmente órganos blancos, pero eso no exenta lo que es los órganos periféricos, pero principalmente protegiendo órganos como cerebro, corazón, riñón, etcétera. Y lo más interesante que en este programa se ha visto que la evidencia ha demostrado que tras fundir a los pacientes sometidos a una cirugía que han sangrado mucho en las primeras 24 horas, no ha sido la mejor opción y falla muchas veces el aportar esta oxigenación. Y este programa es un programa interesante porque nos dice qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Si revisamos las diferentes sociedades o las diferentes guías internacionales, estas guías europeas, que en lo particular yo creo que son de las más completas, muy parecidas a las americanas, pero son de las más completas en cuanto a que desglosa cada paciente que va a ser sometido a cirugía. En estas guías, para sobre todo pacientes que son sometidos a cirugía y que van a tener sangrado muy abundante, marcan 3 puntos principales. Primero que todo, evitar dar demasiados líquidos a los pacientes. Demasiados líquidos, ya veremos con qué tecnologías, estabilizar al paciente, pero no sobrecargándolos de líquidos. Usar tecnología que se llama dinámica, o sea, una tecnología que nos oriente a nosotros
para la administración de estos líquidos cuando tengamos que reanimar a los pacientes, tanto en cuidados intensivos como en la unidad de quirófanos, y se utilizan parámetros dinámicos que ya les mostraré, existen muchos en el mercado, y sobre todo entender que nosotros esta guía no se estipulan cuáles son los valores de hemoglobina, si tomamos en cuenta como un solo factor el valor de hemoglobina, que nos deberían de ayudar a decidir cuándo transfundir a un paciente. Y nos hablan estas guías que los pacientes que estén durante cirugía sangrando, podemos tolerar y que no tenga comorbilidades, como que sea un paciente cardiópata, un paciente adulto mayor o que tenga patologías muy serias. Un paciente sano que esté sangrando puede tolerar hemoglobina de 7 a 9 gramos, y es la primera guía internacional que muestra el monitoreo de máximo con la tecnología de hemoglobina no invasiva continua como un monitor de tendencia. Ya en esta guía se sugiere la utilización de la tecnología no invasiva para poder monitorizar la hemoglobina. Aquí en México, en las guías que salieron de hemorragia obstétrica y en la que la doctora Paulina González Navarro formó parte, también ya nos menciona que el monitoreo de la hemoglobina, esta fue la revisión 2018, la doctora Paulina actualmente está en la segunda revisión, ya se pone que el monitoreo continuo de hemoglobina debe ser utilizado, puede ser utilizado como un monitor de tendencia, y es una gran ayuda. Y si vemos el consenso que sale el año pasado por un consenso internacional para pacientes que son sometidos a cirugía, en las cuales son cirugías en las que se sabe que son o procedimientos mayores o muy sangrantes, aquí se menciona entonces en este consenso algo muy interesante. La mayoría de los pacientes sometidos a procedimientos mayores, la mayoría van a terminar con anemia postoperatoria en un 80-90%. Aquí están los valores que menciona la OMS para decir que un paciente está anémico después de una cirugía. El origen, por supuesto, es multifactorial, muchas veces en nuestros países por deficiencias nutricionales, y de aquí la importancia del pilar 1 del Patient Blood Management, porque aquí también entraría la tecnología de la hemoglobina no invasiva y continua en pacientes en los cuales tengamos lugares lejanos o que no acudan con regularidad a sus controles. Nosotros podemos también buscar a esos pacientes y encontrar que tienen anemia o pacientes que tuvieron sangrados muy importantes. La anemia por sí tiene un impacto muy importante en la recuperación y sobre todo un incremento en la mortalidad, mayor estancia, y hay un estudio interesante que muestra que también pacientes con anemia pueden desarrollar delirio en el postoperatorio, con lo cual ahorita es una oportunidad más para nosotros como país y para nosotros como entidades públicas de poder garantizar mayor seguridad en los pacientes. El problema es cuándo y cómo medir hemoglobina. Esto es una cuestión muy médica, de que siempre tendemos a querer medir hemoglobina en menos de 6 horas. En esta revisión o en este consenso que se hacen por el grupo más grande de Patient Blood Management, tanto de Europa como de Estados Unidos, menciona que idealmente lo más temprano que podemos hacer es medir hemoglobinas entre 24 y 48 horas para que sean hemoglobinas confiables. ¿Con qué tecnología? Yo pongo todas las tecnologías que podemos tener disponibles, las invasivas, y tenemos la no invasiva. Es en esta guía que sale en el 2019, se menciona la utilización del monitoreo no invasivo por oximetría de pulso de la hemoglobina como una opción de medición de hemoglobina, y la ventaja que vamos a tener es que nosotros podemos usarlo de manera continua y podemos entonces ver los cambios en los pacientes en caso de que tengamos que transfundir, o podemos ver si hay alguna caída de la hemoglobina y podemos también detectar sangrado oculto. Y entonces tenemos esa gran ventaja. Acuérdense que también una de las causas de que haya anemia en un paciente sometido a cirugía es las tomas repetidas de hemoglobina. Y tendemos mucho a estar repite y repite hemoglobina, y eso también hace que el paciente caiga en anemia iatrogénica, con lo cual en este consenso se sugiere la utilización de la tecnología. Y 2 diapositivas últimas, la experiencia de nuestro hospital en el servicio de ginecobstetricia. En mi hospital se usa
En 4 servicios se usa la tecnología. Lo que fuimos más aplicados fue el área de ginecobstetricia, en dedicarnos a hacer un análisis de los 6 años de la tecnología, donde nosotros empezamos transfundiendo en pacientes con hemorragia obstétrica 389 paquetes de sangre, y al día de hoy tenemos nada más del año pasado, 2019. Esto es lo que en el hospital se ha ahorrado, esto es lo que se consumía, bueno, como todos somos, la mayoría somos mexicanos, aunque hay otros compañeros extranjeros, esto es lo que gastaba el hospital solamente para el servicio de obstetricia en paquetes globulares, y este es el ahorro que tenemos nosotros al día de hoy. El costo, acuérdense ustedes mío, en México no se cobra la sangre, efectivamente no se cobra la sangre, pero el procesar la sangre, el tenerlo en refrigeración, usarla, todo lo que se usa para un paquete tiene un costo que tiene que asumir el hospital. El costo de mi hospital que asume al ser un hospital nivel 6 es de 8,000 pesos mexicanos. Segundo, la ley mexicana prohíbe que nosotros obliguemos a los pacientes a donar sangre, aunque es una práctica muy usual en los pacientes que se van a operar. Entonces, ya muchos pacientes, por lo nosotros saben por ley mexicana, no pueden un problema más para tener poca donación de sangre. Con lo cual a nosotros la tecnología nos ha ayudado muchísimo. Y el tercer problema que tenemos, la pandemia ha hecho que tengamos menos donación de sangre, menos donadores. Nosotros en el Hospital General de México, todo el personal médico, enfermeras, residentes, todo han tenido que ir a donar porque tenemos un banco de sangre, que es uno de los bancos de sangre más grandes, con problemas serios de donación. Con lo cual, el programa de Patient Blood Management en esta temporada de pandemia llega a ser de gran utilidad, y con lo cual nosotros, afortunadamente que tenemos la tecnología, hemos podido en muchas situaciones con la tecnología y midiendo hemoglobina continua, no hemos tenido que utilizar la sangre, aunque sabemos que el área de obstetricia es un área crítica para el país. Tenemos mayor incidencia de mortalidad por COVID-19 en la obstétrica, primera causa, segunda causa, hemorragia, y tercera causa, enfermedad hipertensiva. Así que mucho trabajo en mi hospital y con pacientes muy complicadas por el tipo de paciente que nosotros estamos recibiendo. Aquí en esta revisión aparece el doctor Pérez Calatayud, que es uno de los doctores que está implementando el Patient Blood Management en mi hospital. El otro parámetro que utilizamos también nosotros, y que no me voy a detener mucho, que ya lo explicaron prácticamente el doctor Vascope, el ingeniero, es el uso del índice de variabilidad pletismográfica como una guía para poder nosotros guiar la terapia de fluidos, y sobre todo que tengamos que tener en cuenta que la sobrecarga de fluidos, como marcan las guías europeas, en los pacientes que están sangrando o en los pacientes que muchas veces están sépticos o con patologías en los cuales la tendencia es utilizar muchos líquidos, tiene consecuencias muy, muy deleterias, como sería mayor tiempo del ventilador porque daña el pulmón, mayor mortalidad, mayor síndrome de distrés respiratorio agudo. Tenemos pacientes con COVID-19 que el primer órgano al cual le va a pegar fuertemente es al pulmón, que va a desarrollar un síndrome de distrés respiratorio agudo, y aumentado a eso, si sobrecargamos los líquidos, pues con mayor razón. Mayor hipertensión intraabdominal y daño renal agudo. Pero lo más importante es prácticamente la parte pulmonar. Estas son las tecnologías avaladas en el sentido de muchas sociedades y de muchas revisiones de expertos, en las que se dice cuáles son las tecnologías que se deberían de utilizar, invasivas y no invasivas, por supuesto, aquellos pacientes en los cuales tenemos que nosotros guiar de manera objetiva la administración de los fluidos. Y aquí hay una larga lista, pero quiero que vean que aparece
con la oximetría de máximo el índice de variabilidad pletismográfica. Es un parámetro que sale de la tecnología de Máximo SET, que ya explicó perfectamente el ingeniero, y que es un parámetro que se puede leer con oximetría convencional y que se puede leer también con el sensor de movilidad. Y lo que hace este parámetro es prácticamente medir las variaciones en la onda pletismográfica y poder ayudar al médico cuando él decida administrar fluidos, si ese paciente se va a beneficiar de esa administración de suero o de líquidos o si va a ser un efecto deleterio. El último parámetro con el que voy a hablar es el parámetro de la perfusión. El índice de perfusión no voy a explicar porque ya el ingeniero dijo perfectamente cómo funcionaba, pero habitualmente nosotros, incluso el área en unidad de cuidados intensivos, el área de enfermería es una valiosa herramienta para ayudarnos a nosotros a cuidar a los pacientes. Buscamos signos de qué paciente tiene mala perfusión. Pudiera ser el llenado capilar, pudiera ser la presión arterial media, pudiera ser el gasto urinario, etcétera, etcétera. Pero lo que nosotros siempre determinamos en los pacientes críticamente enfermos es que esa perfusión de esos pacientes se mantenga. Porque si yo no tengo una adecuada perfusión, esos pacientes van a terminar con daño a órganos blancos. ¿Qué podemos utilizar nosotros para medir la perfusión periférica? Podemos usar la parte clínica, y podemos usar monitoreos no invasivos y monitoreos que son continuos. Sería el caso del índice de perfusión, que es un parámetro que también viene de Máximo SET, o pudiéramos usar la tecnología NIRS, que es la que yo mencioné al principio, que servía para ver la oxigenación cerebral, pues esta misma tecnología también nos sirve para ver la perfusión a nivel de órganos periféricos. ¿Cuál es la utilidad de medir la perfusión periférica? Pues la perfusión periférica es uno de los parámetros que inicialmente, antes que el paciente comience a entrar en un estado de choque, esta perfusión periférica va a ser la que primero nos va a avisar que ese paciente está cayendo en un deterioro hemodinámico. Con lo cual, es de utilidad tener tanto perfusión periférica como tener perfusión a órganos directamente. ¿Qué es la gran ventaja que hemos encontrado con este índice de perfusión y con esta pandemia? Este índice de perfusión ha tomado una relevancia importante y estas dos revisiones o estas dos editoriales que salen con la oximetría de pulso y con el uso del índice de perfusión viene a decirnos sobre todo o va enfocado a aquellos países con bajos recursos o aquellos países en los cuales no se cuenta con tecnología muy costosa. Principalmente el índice de perfusión está enfocado a aquellos lugares donde no se cuente con tecnología para medir gasto cardíaco, que sabemos a veces es muy costoso, o todos sabemos esta pandemia nos ha rebasado con tecnología y con parte presupuestal. Lo explicaron perfectamente cómo un oxímetro de pulso nos puede ayudar desde casa, nos puede ayudar en un piso de un hospital, y en esta revisión perfectamente muestran cómo podemos hacer nosotros lo que se llama closed loop o una asa cerrada, en los cuales pacientes que están aislados, nosotros con el oxímetro de pulso y que tengan el parámetro del índice de variabilidad pletismográfica o el PVI, podemos hacer nosotros tempranamente, los que estamos fuera de la habitación, de una manera óptima, un deterioro temprano, y se ha visto que cuando este PVI tiene alteraciones o que aumenta el esfuerzo respiratorio del paciente, podemos rápidamente nosotros detectarlo e intubar al paciente. Y en la unidad de cuidados intensivos, pues el índice de perfusión ha servido para usar de manera racional el manejo de fluidos. A pesar que el PVI es el parámetro de máximo para ser la respuesta de fluidoterapia, en el caso de la pandemia del COVID-19 en la unidad de cuidados intensivos se ha visto que el mejor parámetro ha sido el índice de perfusión, y más porque este índice de perfusión se ha visto que tiene mayor sensibilidad a diferencia del PVI en los pacientes que están en posición prona o que están en posición de estar boca abajo. Entonces, en esta revisión se demostró que el índice de perfusión, aquí está el valor, pero no me detengo mucho el valor,
en pacientes que están en posición boca abajo prona, que no se le puede hacer elevación de las piernas porque no tengo un monitor de gasto cardíaco, puedo usar el índice de perfusión, las variaciones del índice de perfusión, para saber si ese paciente en el momento que el doctor necesita administrar fluido va a responder a esos fluidos y no le va a causar más daño al pulmón. Ventajas del índice de perfusión, como vemos aquí, es un parámetro que tiene una muy buena sensibilidad en pacientes con COVID-19 intubados y que tienen síndrome de distrés respiratorio agudo. Es muy barato, puede ser interpretado por cualquier persona, o sea, no tiene que ser el intensivista, y tiene un bajo impacto en lo que sería la diseminación de la enfermedad. Se ha visto que el índice de perfusión también es un monitor indirecto del gasto cardíaco de los pacientes, y en aquellos lugares donde no se cuente con un monitor de gasto cardíaco, porque al final, cuando administremos líquidos, lo que necesitamos ver es que esa administración de líquidos me mejora el gasto cardíaco. Entonces, si yo no tengo un monitor de gasto cardíaco, puedo utilizar tecnología que al parecer lo viéramos nosotros como que es muy simple, pues no es tan simple, es una tecnología que ya tiene muchos estudios y que es de mayor utilidad y sobre todo que es económica. Pues con esto les quiero mostrar cómo veríamos nosotros un paciente con toda la tecnología. Ya el ingeniero, después de también contestar algunas preguntas de cómo pueden conectar este bonito equipo a un monitor que se pueda ver fuera de la sala de quirófano o de UCI, pero aquí tenemos la parte nosotros de lo que sería el monitoreo de hemoglobina y todos los parámetros que yo mencioné y muchos más que tiene el sensor de oximetría de Rainbow. Aquí vemos la parte cerebral con un electroencefalograma procesado y aquí tengo la parte de la oxigenación cerebral. Todo lo tengo en un solo monitor y esto me da una mejor visión de yo poder estar enfocándome a saber qué es lo que está pasando con este paciente. Pues muchas gracias por su atención y espero que haya sido de mucha ayuda la presentación que compartí con usted. Muchas gracias, doctora Olivero. No sé, licenciada, si hay alguna pregunta a la doctora Olivero. Bueno, sí existen unas preguntas. Mencionan, bueno, la compañera Lourdes Montero, buenos días. ¿Una persona que toma valproato de magnesio puede donar sangre? No sé, doctora, si usted le sí. No se escuchó bien la pregunta, ¿la puede repetir, por favor? Sí, ¿una persona que toma valproato de magnesio puede donar sangre? Si alguien la entiende, que me diga, porque yo no la entiendo. No le comprendo. Sí, mencionan si una persona que toma valproato de magnesio puede donar sangre. Donar sangre. No entendí de donar sangre, ¿quién? Es que no. Sí, le mencionan si una persona que toma habitualmente valproato de magnesio es candidata para poder donar sangre. La pregunta, la verdad no se la puedo responder muy bien. Eso lo determina Banco de Sangre. Banco de Sangre ahora con la pandemia está siendo mucho más estricto. Probablemente sí, pero no le podría responder porque yo realmente no estoy metida en el Banco de Sangre. Eso lo determina Banco de Sangre. Gracias. La compañera Ana Ángeles, ¿cuál es el dedo y mano recomendada para medir la saturación de oxígeno? ¿Puede ser el mejor dedo, sí, el mejor dedo para medir la saturación de oxígeno es el dedo anular de la mano no hábil. Normalmente toda la gente utiliza el dedo índice de la mano hábil, pero estos tres dedos son los dedos prensiles, con la cual escribimos, utilizamos la computadora, el mouse. El mejor dedo es el anular de la mano no hábil. Y el índice de perfusión nos permite
elegir cuál es el mejor dedo, o sea, o el dedo que tenga el mayor índice de perfusión para poder medirlo. Por otro lado, el emisor de luz siempre tiene que estar en la parte superior, básicamente en la unión de la uña con la cutícula, y el detector siempre en la parte blanda. Por eso en los pacientes neonatales se coloca el emisor en esta parte y el detector en esta parte, y lo mismo en el pie. Gracias. La compañera María Luisa Gómez Méndez, ¿dónde se consiguen los oxímetros máximo SET? Yo supongo que ustedes tienen ya los contactos de Máximo México, así que pueden contactar directamente con todo el equipo de ventas y el equipo de soporte en México a través de Julio o a través de Jesús. Por otro lado, me gustaría expresar que si algún servicio en particular está interesado en alguna tecnología, podemos coordinar para hacer una presentación de mayor profundidad en la tecnología que sea de interés de ustedes. ¿Sí? Gracias. El doctor Jorge López Portillo y Estrada felicita la participación de la doctora Diane Pérez, orgullosamente egresada de la Universidad de Anáhuac. Le menciona abrazo fuerte y reconocimiento. En el caso, ¿qué opinan en el caso de la utilización de la tecnología para monitorización continua de hemoglobina en estos tiempos en los cuales la donación está siendo pues en menor grado porque por la situación del confinamiento, el miedo de la gente a pisar laboratorios y hospitales? ¿Esto ayudaría, en su opinión, a tener una mejor administración de estos recursos? Es de mucha utilidad. En la gráfica que yo le mostré y en el área que yo trabajo, aun siendo área crítica, quiere decir que cuando se activa un código de hemorragia, se tienen que tener todos los recursos. En esta época de pandemia en la cual no hay donación, es de utilidad para optimizar las transfusiones, porque con la tecnología, al tenerla de manera continua, la verdad se ha demostrado que disminuye la utilización de sangre. Habitualmente cuando no tenemos un panorama, no tenemos medición de la hemoglobina, transfundimos de manera muchas veces arbitraria. Entonces el tener la tecnología va a hacer que nosotros hagamos una transfusión mucho más objetiva y se disminuya el consumo, como yo le mostré de nuestro servicio, de la sangre, y de todas maneras es una manera también de nosotros optimizar los pocos recursos que tenemos de donación en el hospital.